Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias al Señor por permitirnos el estudio de la lección número 11, programado para el sábado 9 de septiembre. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. La carta de los Efesios desarrolla el gran tema de la unidad, primero explicando el misterio de Dios y el desarrollo del plan de la salvación diseñado en nuestro favor antes de la fundación del mundo, revelando los propósitos de unificación de las cosas celestiales y terrenales en Cristo Jesús. También revelando los alcances del plan de la redención que contempla maravillosos cambios, como la unión de judíos y gentiles cristianos, integrándolos en un solo cuerpo organizado, la Iglesia, y derribando el muro de la separación entre ambos, y también toda barrera social concebible humanamente hablando, operando un cambio desde el interior del ser humano y renovando la mente y dando un nuevo corazón y una nueva forma de ver la vida, que afectará tanto a las relaciones sociales en los vínculos más estrechos y sensibles como el de la familia, y que se extenderá también a las relaciones interpersonales, implantando los principios del reino de los cielos en las vidas, en medio de un mundo defectuoso. Pablo acepta la realidad social grecorromana imperante, no plantea un cambio social beligerante para abolir la esclavitud, pero promueve una sociedad alternativa, igualitaria y justa, con los principios del Evangelio cual levadura que penetrando en la vida humana la cambian, como la semilla de mostaza del Evangelio que partiendo de humildes comienzos, mediante virtudes tales como la entrega, la sumisión voluntaria y el servicio mutuo, se van desarrollando y produciendo grandes cambios en la sociedad, dando dignidad a las mujeres dentro del matrimonio y a los hijos dentro del hogar y de la sociedad, y a los esclavos delante de los patrones, a quienes, cumpliendo con los roles bajo la soberanía divina en sus vidas, lograrán impactar la sociedad humana. Aunque la esclavitud no está oficializada en muchos lugares del mundo moderno, existe y se expresa en los abusos infantiles, en la trata de personas y en la explotación social. Los conflictos de nuestra época superan a los antiguos. Antes oíamos hablar de conflictos sindicales, problemas obrero-patronales, lucha entre clases sociales, pero ahora son tan controversiales como son las batallas culturales entre hombres y mujeres, en la destrucción de los valores éticos y morales que ponen en peligro la familia, el derecho a la vida y en riesgo al cristianismo mismo, y que esto se volverá cada vez más complejo y alarmante en la medida que avanzamos al tiempo final. Y aún en el libro de Apocalipsis se presenta la esclavitud figurando de nuevo entre los males que predominarán antes de la segunda venida de Jesús. Y esto lo podemos ver en la apertura del sexto sello de Apocalipsis 6:15, en el tiempo de la crisis de la marca de la bestia en Apocalipsis 13:16, y en el lamento sobre Babilonia de los grandes mercaderes en Apocalipsis 18:13. Y al ver este panorama presente y futuro con la conciencia iluminada por el poder del Espíritu Santo, inevitablemente seremos confrontados por una sociedad compleja y defectuosa, y nos tocará decidir entre las directrices de este mundo y los principios celestiales, pero la orden de batalla y de lucha está dada. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. En nuestro estudio nos centraremos en dos temas importantes sobre la unidad de la Iglesia. Número 1, la unidad entre generaciones, y número 2, la unidad entre las clases sociales, finalizando nuestro estudio con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con la unidad entre las generaciones. Ya en Efesios capítulo 5, Pablo había iniciado sus consejos con las esposas. Luego en el capítulo 6 continúa con los hijos y finaliza con los esclavos. Estos tres sectores mencionados eran los que no tenían derechos, pero él les plantea el propósito divino para sus vidas, y si ellos los ponían en práctica mejorarían las relaciones con sus esposos respectivos, con sus padres respectivamente, o con sus amos respectivamente.
Estos tres últimos sectores eran los que gozaban de los privilegios sociales tanto dentro del judaísmo como en la sociedad grecorromana. Todos podían testificar entonces, a través de los cambios experimentados, del poder de la influencia del evangelio transformador de las vidas. ¿Cómo podían ellos lograr condiciones de convivencia saludables para todo el mundo? En Efesios 6 del 1 al 3, que era leída esta porción en los hogares e iglesias de la ciudad de Éfeso, donde los padres e hijos pertenecían a las familias anfitrionas o a miembros activos de la colectividad o confraternidad reunida, donde juntos estudiaban la Biblia y adoraban a Dios, Colosenses 3, 16, 17. Todos estaban participando en un proceso de discipulado, en donde debían de conocer sus privilegios, pero también sus deberes cristianos. Según las leyes grecorromanas, los hijos, sin importar su edad, debían permanecer bajo la autoridad de sus padres hasta que éste llegaran a los 60 años de edad. Pero la ley romana Patria Potestas le confería autoridad de por vida a los padres sobre los hijos y tenían poder absoluto sobre su familia. Podían castigar e incluso condenar a la muerte sin recibir ningún reproche. En Efesios capítulo 6 del 1 al 3, Pablo presenta a los hijos la responsabilidad que tienen ante la ley de Dios del Decálogo, citándoles el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. El respeto a los padres, por imperfectos que fueran, contribuiría a fomentar salud y bienestar. Y por estas poderosas razones, Pablo dice a los hijos: obedezcan a sus padres en el Señor, es decir, en Jesucristo. Colosenses 3:20. Ya lo había recomendado a los esposos en Efesios 5, y más adelante volverá a recomendar esto mismo a los amos y a los esclavos en Efesios 6. La Torá dentro del Antiguo Testamento prescribe a los padres su deber de discipular a sus hijos, Deuteronomio 6 del 1 al 9, desde las edades tempranas, Proverbios 22:6, hasta que ellos lleguen a la edad que fueren responsables delante de Dios por sus decisiones, acciones y comportamiento. Ellos debían ser discípulos de Cristo y participantes de la adoración. Así que para Pablo la primera escuela debía ser la escuela del hogar y los educadores los padres, dentro de los límites establecidos por Dios y su ley y su santa palabra. Y los hijos debían obedecer a sus padres. Y Pablo les plantea una razón adicional: porque esto es justo. Efesios 6:2, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Debían honrarlos en su vejez, dándoles apoyo económico si ellos lo necesitaban. Mateo 15 del 1 al 6. Los hijos necesitan conocer la sabiduría de Dios en la Biblia y en la Santa Ley, pero también necesitan saber de la experiencia de sus padres para poder dirigir sus vidas. Pero este consejo no sería absoluto. La excepción es que sea en el Señor. Pero si una ordenanza de los padres no estaba en armonía con la voluntad de Dios, el principio a seguir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Y aunque el mandamiento de Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres, es imperativo, al citar la ley del Decálogo en el quinto mandamiento, la ley recalca: honra a tu padre y a tu madre. Ellos debían de honrarlos, mostrando respeto y amor, y el tiempo verbal presente del Decálogo en el mandamiento denota que debe de ser una actitud constante y permanente para siempre. La única excepción valedera es en el Señor, en el contexto de su relación con Cristo. Hasta donde esto coincida con la voluntad del Señor, ellos deben de ser fieles en honrar a sus padres. Los padres cristianos habían roto con el pasado gentil y no obligarían ya a sus hijos a participar de culto a falsos dioses, incluyendo el culto al emperador, ni los harían participar de costumbres inmorales y contrarias a la fe. Y cuando los hijos son leales a Dios, también su testimonio de obediencia estaría honrando a sus padres. El estímulo para obedecer es la promesa y fidelidad divina de darles una vida nueva, buena y duradera. Por tanto, los padres y los hijos están bajo la autoridad de la santa ley de Dios, el Decálogo.
En muchas versiones de la Biblia católica figuran entre los escritos sapiensales del Antiguo Testamento el libro conocido como Sirácides, traducido eclesiástico. Entre la clasificación de los deuterocanónicos, en la época de Pablo era un documento que circulaba, donde se aconsejaba a los padres sobre el trato de los hijos, y bastaría leer algunos textos relativos a la educación para percibir que la educación se consideraba equivalente al castigo corporal, y que la motivación para hacerlo no era buscar el bien del niño, sino procurarle al padre una vejez tranquila y venerable. Por estos motivos, es como Pablo exhorta a los padres y les pide: no provoquéis a vuestros hijos. Renuncien al estilo autoritario, dictatorial, imperante de la sociedad gentil. No usen extrema severidad en los castigos. Su autoridad debe de tener una base moral, el ejemplo noble y digno en el Señor. Su disciplina y castigo debe ser con amor, Hebreos 12, del 5 al 11. La amonestación debe de ser instructiva y correctiva. Debe de haber consejo y advertencia. Debe de hacerse con las miras a producir convicciones religiosas y siempre en el temor del Señor. Por lo tanto, no deben de ser exigencias injustas, caprichosas o castigos brutales, que resulten en una obediencia externa a costo de perder la honra, el respeto y el afecto de los hijos. Y en su carta a los Colosenses 3:21 les añade: no exciten a ir a sus hijos para que no pierdan su motivación. La paternidad no es fácil, requiere mucha paciencia formar a los hijos en amor, de manera que honren a Cristo. La frustración y el enojo no deben de ser motivos de disciplina. En cambio, los padres deben de actuar en amor, tratar a sus hijos como Cristo trata a las personas que ama. Es en el hogar y en la iglesia los lugares más difíciles para llevar una vida cristiana, porque nuestro verdadero yo se manifiesta ante quienes nos conocen mejor. Sin embargo, el hogar se vuelve el centro misionero por excelencia. Ahí se libran las batallas más fuertes y severas del cristianismo, pero también el efecto multiplicador es maravilloso. Se crean integrantes para nuevas familias que en lo futuro formarán hogares consagrados a Dios y se volverán una nota de cambio en todo el mundo. He aquí la importancia de que los padres cumplan con el rol en el temor del Señor, equipando a sus hijos de una educación fundamentada y basada en valores espirituales centrados en Cristo, en la cual puedan crecer y desarrollarse para ser cada vez más semejantes a Cristo y así cumplir su misión en el mundo. Este es el ideal del Evangelio, que sus familias sean artesanas de la paz. Continuamos con la unidad entre las clases sociales. Pablo continúa en Efesios 6 del 5 al 9 aconsejando a los esclavos, a los siervos. No omite la realidad presente que imperaba en el mundo. Ellos distinguían entre los esclavos domésticos y urbanos a aquellos que tenían ciertas ventajas y oportunidades de desarrollo académico y profesional, a diferencia de aquellos esclavos rurales que eran sujetos de abuso físico, sexual y trato inhumano, que se extendía no solo a ellos, sino a sus esposas y a sus hijos. Por estas razones, algunas versiones bíblicas de las traducciones dinámicas, como la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, prefieren traducir la palabra griega doulos como esclavo en lugar de siervos. Pablo no condena la esclavitud ni pretende convertirse en un reformador social por la vía violenta, sino que presenta una nueva visión de la vida cristiana. Efesios 4:22 y 24, 2 Corintios 5:17, orientada hacia la transformación del creyente individual en pensamientos, sentimientos y acciones. Romanos 12:2. Y cuando estos principios elevados del reino de los cielos se ponen en práctica, ya que ellos son ciudadanos de ese reino, Filipenses 3:20, estos principios y vida piadosa impactan la sociedad en general, y en el futuro se volverían en las bases para abolir la misma esclavitud. Colosenses 3, verso 22 al 25, 1 Corintios 7, del 20 al 24, 1 Timoteo 6, 1 y 2 y 1 de Pedro 2, del 18 al 25. En Efesios 6, del 5 al 9, los esclavos deben de obedecer a sus amos por motivos sobrenaturales que le fueron comunicados por el Evangelio. Su principal deber es para con Cristo.
y al cumplirlos con fidelidad y sinceridad y con excelencia, por respeto a Cristo. Esto también mostraría que sus intenciones son legítimas y no se limitan a agradar la vista humana o el ojo vigilante de sus amos. Ellos debían considerarse esclavos de Cristo, y esto testificaría de su relación con Dios y de que gozan una vida espiritual saludable. Sin embargo, también Pablo les aclara que no deben de darle al amo humano la lealtad que solo le corresponde a Cristo, pero cumpliendo sus deberes, como haciéndolos para el Señor, daría una nota de cambio, porque es una filosofía transformadora de la relación amo-esclavo. En Colosenses 3:22 se dirige a los amos como amos terrenales, resaltando que el verdadero amo es el celestial, el Señor Jesucristo. Efesios 6:5. Y aunque a pesar de que su servicio sincero, los cristianos esclavos no esperarían una remuneración humana, ellos esperaban recibir la recompensa completa en la segunda venida de Cristo. Un esclavo puede sentir a un amo terrenal que lo menosprecia y lo trata hostilmente, como dice 1 de Pedro 2:19-20. Él recibe este trato injusto y lo soporta porque sabe que al mantener los ojos puestos en Jesús y en su voluntad tiene la aprobación de Dios, y con la plena conciencia de que el bien que cada uno hiciere de eso recibirá del Señor. Sin embargo, los esclavos en la iglesia podrían disfrutar de privilegios que la sociedad de la época les negaba, y así recordaban que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, muchos leemos estos consejos y pasamos por alto que quien los escribió era también un embajador de Cristo en cadenas y prisionero por causa del Evangelio de Cristo. Pablo era un modelo digno de imitar en su valoración de estas limitantes terrenales, porque no le podían quitar el privilegio de su libertad en Jesucristo. Así que la norma moral para los amos es el respeto de la dignidad humana de acuerdo con el Evangelio, en donde no hay esclavo ni libre, porque todos están revestidos de Cristo, Gálatas 3:29. Porque Dios es tanto el Señor de los esclavos y de los libres, Efesios 6:9. Y tratará igual a los esclavos y a los libres que sean fieles en el cumplimiento de sus deberes, Efesios 6:8. En nuestro análisis también debemos de considerar que Pablo en sus cartas de los Corintios, Colosenses y Efesios presenta en forma muy directa la realidad del juicio divino, porque todos compareceremos en calidad de creyentes en el juicio investigador, 1 de Pedro 4:17-18, o como impenitentes en el milenio, en el juicio de revisión, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Otro aspecto que menciona Pablo en Efesios 6:8 y en Colosenses 3:24-25 es que la respectiva recompensa la vamos a recibir tanto los libres como los esclavos, si hacemos el bien. Pero en realidad todos, sean buenos o sean malos, comparecerán ante el tribunal divino y serán juzgados de acuerdo a las obras que hicieron en vida, sean buenas o malas. Segunda de Corintios 5:10, Eclesiastés 12:14 y Apocalipsis 22:12. En la sociedad grecorromana habían personas privilegiadas y otras brutalmente maltratadas como esclavas, pero delante del juicio de Dios todos seremos iguales. Todos recibiremos el pago respectivo de nuestras obras, Romanos 2 del 6 al 10. Por razones muy especiales, el juicio de los justos y de los injustos no será en el mismo tiempo. Primero será el juicio de los que hemos profesado creer en Cristo, el juicio investigador que inició en 1844. Y luego en el milenio será el juicio de aquellos que no se levanten con Cristo en su segunda venida, Salmo 1:5. Y aquí viene la razón especial, porque los santos salvados serán quienes revisarán los casos de los que no se levantaron con Cristo en su segunda venida, 1 Corintios 6 del 1 al 3. De esta manera Pablo apela a los libres y a los esclavos a no pasar por alto esta realidad venidera y procurar andar como es digno de un cristiano, Efesios 4:1. Pablo pide a los amos que de la misma forma recíproca y consecuente, al recibir la lealtad y sumisión y obediencia de los esclavos, ahora les toca a ellos hacer a los esclavos lo mismo. Efesios 6:9. Los amos deben de responder con obras de buena voluntad regidas por la fidelidad a Cristo en consonancia con lo que Pablo pide a los esclavos. Efesios 6 del 5 al 8.
y llegará el tiempo en que ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios y recibirán su respectiva recompensa también. Por estos motivos, Pablo apela a la necesidad de un cambio dramático en una sociedad justa, incluyente e igualitaria, donde todos sean partes de la familia de Dios, donde no haya ni circunciso, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo ni libre, sino solamente Cristo todo en todos. Colosenses 3:11. O donde ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La verdadera educación significa más que seguir un curso de estudios. Es amplia, incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales. Enseña el amor y el temor a Dios, y es una preparación para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. Consejos para maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 63. Por medio de las relaciones sociales, el cristianismo se revela ante el mundo. Todo hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación debe de arrojar luz sobre el tenebroso sendero de aquellos que no conocen el mejor camino. La influencia social santificada por el Espíritu de Cristo debe de servir para llevar almas al Salvador. Cristo no debe de permanecer oculto en el corazón como tesoro codiciado, sagrado y dulce, para que de él goce solamente el dueño. Cristo debe de ser en nosotros la fuente de agua que brota para vida eterna y refrigere a todos aquellos que se relacionen con nosotros. El Ministerio de la Curación 396, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 444. Todo aquel que rehúse entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le he dado ver la belleza de la verdad porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, él obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El deseo de todas las gentes, página 431. Les deseo un feliz sábado a todos en la bendita presencia del Señor y múltiples bendiciones.